Hola a todos, buenas noches, bienvenidos una vez más. Estamos acá reunidos. Gracias por su participación. Estamos dándole acceso ahí a todas las personas que se están uniendo al primer webinar que estamos teniendo de este grupo de emprendedores, en donde el día de hoy tenemos un gran invitado de lujo, a Diego de León, quien nos va a estar compartiendo el tema Emprende con Fe y supera el Valle de la Muerte. Vamos a dar unos 2 minutos más para poder dar inicio, mientras que se están conectando los demás. Vamos a indicarlo ahí en el chat para que se puedan ir agregando. Así que bienvenidos todos a nuestro primer webinar de este año. Quiero, bueno, desearles en primer lugar un feliz año a cada uno de ustedes, darles nuevamente la bienvenida, bendecirlos, agradecer ahí siempre su participación. En esta oportunidad, Diego estará acompañándonos, desarrollando el tema Emprende con Fe y supera el Valle de la Muerte. Yo creo que es un buen momento, un buen tiempo preciso en el que vino a desarrollar, Diego, este tema. Cuando yo le hacía la invitación en diciembre, estuvimos ahí platicando y me decía para el día de hoy, 4 de enero. Entonces, bueno, dije, ¿será que van a haber muchos que se van a conectar? Pero yo creo que es un buen tiempo, un tiempo en el que todos estamos viendo, reorganizándonos, aprendiendo ahí o reaprendiendo y viendo posiblemente en aquel momento a todas aquellas agendas que de pronto dejamos con algunos temas pendientes. Por eso es que siempre les he dicho de usar una agenda, ¿verdad? Yo en lo particular uso una agenda personal y otra laboral, en la cual voy ahí, ya les dije dónde trabajo, donde voy haciendo no solamente los temas laborales, sino que los temas personales, e incluso aquellos temas que probablemente no podamos haber terminado en el año 2020-2021. Es bueno y necesario tenerlos ahí apuntados para nuevamente retomar y seguir dándole. Al final, el cambio de año es como que fuera un cambio de día, ¿verdad? Recordemos que el día de hoy, los objetivos que no pudimos terminar o los que nos trazamos por la mañana, al final del día tenemos que hacer el repaso y nuevamente retomarlos para el siguiente, el próximo día. Solo que muchas veces cuando es medido en años, como que se ve un volumen mucho mayor, ¿verdad? Así que gracias a todos, gracias por su participación. Diego, muchas gracias por atender la invitación. Así que enhorabuena, te dejo ahí un uso de la palabra y el micrófono es tuyo. Para los amigos que están acá conectados, por favor sus preguntas las pueden ir colocando ahí en el chat conforme se vaya desarrollando. Ya Diego les va a ir explicando cómo vamos dando respuesta a los mismos. Así que Diego, muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias, Rubén. Eh, Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en este inicio de año. Antes de empezar, quiero realmente que podamos agradecerle a Rubén, ¿verdad?, por este espacio. Y no me refiero por venir a escucharme a mí, sino por el esfuerzo que él hace, ¿verdad?, ya desde hace tanto tiempo en poder transmitir pues todas estas oportunidades, ¿verdad?, que muchas veces el Señor puede poner en nuestro camino y que lo que necesitamos a veces es ese empuje, ¿verdad?, ese ánimo, las herramientas eh, para poderlas ir tomando, ¿verdad? Entonces, yo creo que no es de menos reconocer la gran labor que Rubén está haciendo, ¿verdad? Para promover este grupo y este tipo de actividades. Y bueno, como estamos virtual, tal vez eh, ponen una manita ahí o algo para que hagamos un gran aplauso, ¿verdad? A Rubén y a su equipo, ¿verdad? Porque sé que también no está solamente él por este esfuerzo, ¿verdad? Tan importante que hacen, porque yo creo que sin duda, y es lo que me voy a esforzar el día de hoy, actividades como esta nos dejan enseñanzas importantes, ¿verdad? Para nuestra mente o para nuestro corazón, ¿verdad? Y que muchas veces pueden derivar en cambios sustanciales en nuestra vida o en nuestros negocios, ¿verdad? Que es un poco de lo que vamos a hablar en esta noche. Entonces,
primero eso, ¿verdad? Luego contarles un poquito. Yo supongo, ¿verdad? Que quienes están conectados, o al menos la mayoría, pues tienen alguna idea de quién soy, así que no voy a tomar mucho tiempo en presentarme, pero sí quiero aprovechar este tiempo, como lo voy a hacer básicamente a través de toda la conferencia, para tal vez hablar de una manera diferente a la que normalmente lo hago, ¿verdad? Y entonces, pues les puedo compartir que yo soy una persona que se ha especializado en el tema de emprendimiento, en estrategias digitales, ¿verdad? He tenido la posibilidad, ¿verdad? Gracias a Dios, de trabajar en el Ministerio de Economía, también de dirigir una asociación de emprendedores, ¿verdad? Que se llama CEWA. Actualmente todavía estoy como vicepresidente de la asociación, y bueno, de compartir con diferentes emprendedores en toda Guatemala y en varias ciudades también de Centroamérica en los últimos años, ¿verdad? Tengo ya unos 10 años de estar trabajando con emprendedores y pues ya unos por lo menos 6 de estar pues también como viajando y compartiendo, dando charlas y algunas cosas, ¿verdad? Que Dios ha puesto en mi camino. Adicionalmente, pues soy emprendedor, ¿verdad? Por necesidad, como la mayoría de nuestro país, ¿verdad? No les voy a decir que tuve una idea genial y empecé con eso, sino más bien, pues siempre tuve como esa espinita de querer hacer cosas, ¿verdad? Desde muy joven trabajaba, ahorraba dinero, a los 18 años lo invertí por primera vez en una empresa y así, pero en realidad pues la empresa que tengo actualmente desde hace 11 años la empecé por necesidad, ¿verdad? Porque iba a ser papá y entonces necesitaba trabajar y así fue como empecé, ¿verdad? Les quiero contar algo que es importante. Vamos a prácticamente empezar con eso la charla, pero algo que es importante es que si bien es cierto, Dios me ha abierto estas puertas, si bien es cierto, he tenido la posibilidad de tener diferentes experiencias, de conocer emprendedores en diferentes partes, de conocer, digamos, un poco más las realidades de lo que significa emprender en Guatemala y en general en Centroamérica. Eh, Creo que no, o al menos yo lo veo muchas veces así, no es que yo tenga una historia de éxito, de emprendimiento, así de que, bueno, miren mucha, tengo una empresa, empezamos 2 y ahora somos 100, ¿verdad? O cosas así. Pues sí he tenido momentos en los que, digamos, en la empresa hemos llegado a ser 2 puños de personas, pero realmente creo que la virtud que Dios me ha dado es más bien reflexionar mucho acerca de los errores que he cometido y de cómo esos errores pues se pueden mejorar, y sobre todo pues cuál es la vinculación que tienen también con el fortalecer nuestra fe, ¿verdad? Que es básicamente el tema de hoy. Entonces, el tema de hoy se llama así, ¿verdad? Emprende con fe y supera el valle de la muerte. Lo que vamos a hacer es hablar a nivel general de este tema que estoy desarrollando, eh, para mostrarles, digamos, cómo en la visión que yo tengo, el emprendimiento y la fe son como dos líneas paralelas, ¿verdad? O sea, realmente el buscar al Señor con todo nuestro corazón y buscar el desarrollar un negocio tiene muchas aristas, digamos, similares en el camino, y obviamente pues la fe, ¿verdad? Muchas veces complementa las acciones que podemos tomar en un negocio. Entonces, para empezar, les quiero pedir si es posible
que hagamos una pequeña oración, ¿verdad? Solamente para darle gracias a Dios por la oportunidad de estar acá conectados el día de hoy y para pedirle pues que ponga en nosotros la sabiduría para que esta actividad sea de provecho para nuestras vidas. Así que si desean pueden cerrar sus ojos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por esta noche, por esta oportunidad de estar reunidos, buscando mejores cosas para nuestra vida, Señor. Tú que has puesto en nosotros tanto el querer como el hacer, Señor, tú que has puesto en nosotros esos sueños, esos deseos que tenemos en nuestro corazón, que los conoces incluso mejor que nosotros, Señor, y que conoces también los dones y los talentos que has puesto para que nosotros podamos realizar todas estas acciones. Ayúdanos, Padre, a que en esta noche podamos entender de mejor manera o abrir nuestros ojos de mejor manera para comprender que te necesitamos en toda nuestra vida, Señor. Te damos gracias, Padre amado, porque independiente de los negocios que deseamos hacer en este año y para el resto de nuestras vidas, sabemos que tú enviaste a tu Hijo Jesús, Señor, a dar su vida por nosotros, a morir en la cruz para el perdón de nuestros pecados y que lo resucitaste al tercer día, Señor, para podernos traer la vida eterna, la cual es nuestra mayor y más segura esperanza, Señor. Te damos gracias, Padre, por haber enviado a tu Espíritu Santo a vivir en nosotros, a fortalecernos y a llenarnos de ánimo en todos los diferentes momentos que llevamos en nuestra vida. Te pedimos que por favor nos guíes y nos ayudes a ser mejores hijos tuyos y mejores hermanos. En el nombre santo de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bueno, vamos a empezar entonces. La dinámica de hoy es la siguiente. Hoy realmente va a ser, o mi intención es que sea muy interactivo, así que no voy a pasar una presentación de PowerPoint, sino más bien voy a empezar a comentarles acerca de estos conceptos que estoy desarrollando y la idea es que ustedes puedan comentar y pues también, digamos, discutir si desean o preguntar acerca bueno, de las dudas que puedan tener o de las cosas que quieran, pues, digamos, agregar, ¿verdad? Lo que pienso es que podemos hacer lo siguiente. Yo voy a estar hablando aproximadamente unos 30 minutos acerca de todo este tema, ¿verdad? De Emprende con Fe y Supera el Valle de la Muerte. Y mientras tanto, ustedes pueden hacer comentarios por escrito, aprovechando que salen acá en la pantalla, ¿verdad? Entonces, digamos, yo los leo y los voy tomando en cuenta dentro del desarrollo de la conferencia y ya las preguntas, digamos, o los cuestionamientos que ustedes puedan tener, las dudas, las dejamos al final para tal vez no desviar tanto el tema, ¿verdad? Entonces es aproximadamente una media hora que vamos a hablar acerca del tema en general y luego pues podríamos tener unos 15 minutos más o depende de cómo estén las preguntas, ¿verdad? Y el interés de ustedes, un poquito de más tiempo para que nos quedemos hablando ya acerca de dudas específicas o incluso de casos específicos, ¿verdad? En caso que por decir alguno de ustedes tenga ya un negocio en marcha y quiera, pues, o tenga alguna duda en específico de más o menos qué haría en tal caso, ¿verdad? Entonces, eso también puede ser una opción si desean, pero al final. Entonces, vamos a iniciar. Pues bueno, Emprende con Fe y Supera el Valle de la Muerte es un tema que estoy desarrollando, un concepto que está muy relacionado
con, con dos conceptos, digamos, que son importantes en el mundo de los negocios. Lo primero es la fe, ¿verdad? Como tal, a pesar de que muchas personas en el mundo de los negocios no son creyentes, pues el tema de la fe es un tema que sí es importante, ¿verdad? Porque al final es de alguna manera tener esa convicción de que las cosas que nos estamos planteando para nuestro negocio se pueden lograr, ¿verdad? Entonces, muchas personas, a pesar de no ser creyentes, digamos, utilizan el concepto de la fe para tener algún tipo de confianza en que ellos pueden lograr lo que se están proponiendo, ¿verdad? Y luego está el concepto de el Valle de la Muerte. Este es un concepto de emprendimiento, ¿verdad? No sé si ustedes han escuchado acerca de esto. Vamos a hablar un poquito acerca de qué es el Valle de la Muerte o la curva del Valle de la Muerte, que es el nombre, digamos, completo. Y cómo entonces estas dos cosas se relacionan para que nosotros podamos tener un mejor éxito a la hora de emprender. Entonces, bueno, lo primero es hablar acerca del emprendimiento, ¿verdad? No sé acá cuántos ya empezaron a emprender o han emprendido en algún momento de su vida o simplemente están deseando hacerlo, pero el emprendimiento es un concepto definido, ¿verdad? Lastimosamente, me he dado cuenta que muchas veces hablamos de emprendimiento. Incluso hay personas que dicen que el emprendimiento es una moda como tal, pero no profundizamos, digamos, en qué entendemos por emprendimiento. Entonces, muchas veces he hecho la pregunta en diferentes actividades o conferencias acerca de, bueno, ¿qué es emprendimiento, verdad? ¿Qué es emprender? Entonces, bueno, hay personas que dicen que emprender es hacer un negocio, hay personas que dicen que emprender es hacer un negocio, pero tener éxito en ese negocio. Hay personas que dicen que, bueno, que emprender es solamente, digamos, si el negocio es grande o si, digamos, empecé el negocio, pero no me tenía una inversión inicial, digamos, o sea, no había una persona familiar, por ejemplo, que me dio el dinero, ¿verdad? Sino que fue a través de un esfuerzo diferente y bueno, hay diferentes ideas acerca de qué es el emprendimiento, pero en un sentido conceptual, realmente el emprendimiento es el hacer un esfuerzo adicional, ¿verdad? Es la capacidad de una persona para hacer un esfuerzo adicional en alcanzar una meta u objetivo, ¿verdad? Entonces, básicamente, una persona que emprende o el emprender es alguien que está haciendo un esfuerzo adicional para alcanzar una meta objetivo, ¿verdad? Y esa capacidad que esa persona tiene de alcanzar esa meta objetivo. Entonces, lo primero que el mismo concepto nos muestra, pero también la experiencia para quienes hayamos emprendido y incluso o principalmente para quienes hayamos tenido socios, es que nos muestra que el emprendimiento es algo personal, ¿verdad? O sea, muchas veces incluso se le llama que es algo solitario, ¿verdad? En una conferencia que tuve la oportunidad de estar hace muchos años, hablaba o compartían esa frase, ¿verdad? Y es que emprender es un camino solitario, ¿verdad? Entonces, realmente emprender es un camino solitario o es algo que se puede hacer en conjunto, ¿verdad? Yo sé que en Guatemala, por ejemplo, muchas personas, sobre todo, digamos, mayores, tienen esta idea de que lo mejor es nunca tener socios, ¿verdad? Posiblemente por alguna mala experiencia que hayan tenido. Yo he escuchado ese comentario muchas veces, ¿verdad? Como le digo, sobre todo de personas mayores que muchas veces lo comentan o incluso lo recomiendan, ¿verdad? Mira, si vas a hacer un negocio, nunca tengas socios, ¿verdad? Siempre hacerlo solito. Y realmente al final todo esto, pues por un lado es una experiencia que hayan tenido, ¿verdad? Principalmente mala, pero por el otro lado también es un poco una falta de comprensión de qué es emprender, ¿verdad? Entonces,
sí, emprender sí está muy relacionado a un camino solitario en el sentido de que el emprendimiento es algo personal, ¿verdad? O sea, yo puedo emprender una empresa con socios, ¿verdad? 2, 3, 5, los que sean, y emprendemos juntos, ¿verdad? O sea, somos un equipo, hacemos una sociedad, muchas veces esas empresas son exitosas, rentables, ¿verdad? Llegan a muy buenos puntos también. Muchas veces pasa, y en Guatemala hay muchos casos de empresas que se desarrollan y ya en la siguiente generación, digamos, entonces los socios se empiezan a pelear, ¿verdad? O sea, los hijos o las personas que les toca heredar o dar continuidad a ese negocio, entonces ya empiezan a tener diferencias en muchas ocasiones, ¿verdad? Y entonces pues ahí entran otros temas de formación empresarial, pero a nivel general el emprendimiento es algo personal, es decir, no emprendemos aunque seamos socios por los mismos intereses, ¿verdad? Definitivamente si el emprendimiento es un negocio, pues el interés principal en común puede o debería de ser las finanzas, ¿verdad? O sea, lograr ganar dinero, cierta cantidad, dependiendo de cómo lo hayamos negociado, pero a nivel general, pues siempre va a haber diferencias en cuanto a qué es lo que nos motiva, ¿verdad? Y entonces, bueno, ahí entran, vamos a hablar más adelante acerca de la importancia de la planificación, ¿verdad? De la importancia de temas como la visión y la misión, porque al final es un poco una forma de consensuar hacia dónde queremos ir y de, digamos, vaciar todas esas motivaciones e intereses que tenemos a la hora de iniciar con este negocio y podernos poner de acuerdo, ¿verdad? Pero como les decía, sí es, a nivel general, sí es un camino solitario porque cada quien tiene sus motivaciones y son esas motivaciones las que lo mueven a hacer las cosas, ¿verdad? Entonces, luego vemos también que el emprender conlleva el tener una capacidad de esforzarnos adicionalmente, ¿verdad? Entonces, para resumir un poco, si el emprender es hacer un negocio exitoso o de qué manera, pues a nivel general no nos encasilla, digamos, en que emprender tenga que ser un negocio. Sí es, digamos, lo que más se estudia, ¿verdad? Es el emprendimiento relacionado a los negocios, pero lo que sí es bien importante es que debemos de comprender que debe de conllevar un esfuerzo adicional, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay algo dentro de la teoría de emprendimiento llamado el carácter emprendedor, o algunos le llaman el espíritu emprendedor, y ese espíritu o ese carácter solamente se desarrolla cuando realmente existe un esfuerzo adicional. Entonces, si una persona empieza una empresa porque le heredaron el dinero o le heredaron la empresa y realmente lo único que hace es darle mantenimiento, administrarla, digamos, pero ni crece ni se reproduce más, digamos, o simplemente se gasta el dinero y duró la empresa unos pocos años hasta que se le terminó el dinero, pues desafortunadamente esa persona no vamos a encontrar en él estas características de emprendedor, aunque aparentemente haya tenido mucho éxito, ¿verdad? Entonces, esto es algo muy importante de entender para que realmente primero decidamos si el emprender es algo que deseamos, ¿verdad? Porque eso también es algo importante de reflexionar a la hora de emprender. Si bien es cierto, la mayoría emprendemos por necesidad en este país, aún así deberíamos de reflexionar si realmente el camino que estamos buscando es ser emprendedor o si solamente estamos viendo de qué manera podemos generar ingresos mientras conseguimos un empleo, ¿verdad? Cosa que pasa mucho también, y es que muchos emprendedores a la primera que les sale, digamos, algo un poco mejor, dejan tirado el emprendimiento, ¿verdad? Entonces realmente la motivación era solamente el tener un ingreso,
lo cual está bien, pero entonces por lo menos ser honestos con nosotros mismos y saber que no es emprender lo que estamos buscando, sino más bien generar un ingreso mientras conseguimos una mejor opción. ¿Por qué es importante esto? Pues no tanto por si decimos que somos emprendedores y no lo somos, porque pues eso ya será algo que cada quien tendrá que valorar, sino más bien para que sepamos que estamos dispuestos a realmente hacer estos esfuerzos, ¿verdad? Que realmente estamos planteando empezar en un camino que va a ser duro, pero que también puede ser muy fructífero y que también además y principalmente va a desarrollarnos mucho como personas, ¿verdad? Va a desarrollar mucho nuestro carácter y nos va a poder ayudar, digamos, a luego a hacer mejores cosas, ¿verdad? O sea, digamos, y esto se lo digo principalmente cuando hablo con personas, digamos, menores de 20 años, y es que a la edad de ellos, ¿verdad? Muchas veces doy cursos con jóvenes, digamos, de 13 a 15 años, a la edad que de todas estas personas, digamos, que aún no tienen una responsabilidad financiera latente, para mí, el mejor camino que pueden tomar es emprender en ese momento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aunque no tenga mucho éxito financiero, aunque luego terminen siendo, digamos, empleados en algún lugar y luego de eso, pues se queden así, van a desarrollar un carácter muy importante que les va a ayudar a la toma de decisiones, que es lo más importante en todos los negocios, ¿verdad? Sea uno empleado o emprendedor, y a las negociaciones, ¿verdad? O sea, les va a ayudar a aprender a hacer negocios. Entonces, también el emprender, digamos, puede ser un camino para desarrollarnos como personas y decir, bueno, no sé si realmente si lo que quiero o lo que estoy buscando es ser emprendedor para toda la vida, pero quiero desarrollarme en esta área o en este giro de negocios y por lo tanto lo que voy a hacer es hacerlo muy bien, ¿verdad? Esforzarme todo lo que pueda en los próximos 3, 5 años para que entonces luego de esa experiencia pues encuentre si realmente tenía un mejor camino a través de un negocio o me vuelvo un mejor profesional en lo que hago, ¿verdad? Cosa que yo no lo planifiqué, pero más o menos me ha ido pasando porque al final pues empecé, digamos, emprendiendo y dado pues tal vez algunas dificultades que tenía para desarrollar mi carrera profesional, me di cuenta que lo mejor que podía era hacer bien lo que estaba haciendo en mi negocio y que eso, aunque el negocio en algún momento cambiara, me iba a dar la oportunidad de luego pues tener ya una carrera profesional en lo que estaba haciendo, ¿verdad? Entonces, ese es lo primero, el primer tema que debemos definir, ¿verdad? Ya hablamos de qué es emprender y de si realmente entendiendo que es un camino difícil, estamos dispuestos a hacerlo o a tomarlo para nuestra vida. Luego, entonces, llega a hablar acerca del Valle de la Muerte y básicamente el Valle de la Muerte es ese camino que estamos a punto de tomar, ¿verdad? O que estamos tomando como emprendedores. Entonces, la teoría del Valle de la Muerte es básicamente una curva donde estamos en esta etapa que nuestro negocio va a ir creciendo, pero que tenemos muchas veces más costos que ingresos, ¿verdad? O sea, tenemos pérdidas aunque el negocio parezca ir bien. Para ejemplificarlo, porque pasa a nivel general en todo el mundo, en todas las industrias, en algunas tarda más, en otras tarda menos, pero para darles un ejemplo que todos podamos identificarnos con él, es el ejemplo de Amazon, ¿verdad? Amazon es pues hoy una de las empresas más grandes del mundo. Sabemos que el fundador, ¿verdad? Ha llegado a ser la persona con más adinerada del mundo o el mayor millonario del mundo en diferentes años. Pero cuando Amazon empezó, se tardó 7 años en dar ganancias, ¿verdad? Los primeros 7 años de Amazon
no lograron dar ganancias. ¿Y qué fue en el caso de ellos lo que pasó? Pues que estaban desarrollando algo que todavía era muy nuevo, ¿verdad? Entonces, pues empezaron, como algunos sabrán, vendiendo libros, ¿verdad? Era una tienda de libros nada más en ese momento, no vendían todo lo demás que venden hoy. Y empezaron pues vendiendo los libros, pero pues el internet, digamos, apenas empezaba en el mundo, la gente aún no acostumbraba todavía mucho el comprar los libros. Luego empezaron a vender bastante, pero también tenían diferentes dificultades acerca del software, tenían dificultades logísticas también. Hay una anécdota de que en Amazon tenían una campana que sonaba cada vez que vendían un libro o cada vez que entraba, digamos, un pedido a la bodega que tenían ellos de libros. Y dicen que hubo un momento que tuvieron que quitar la campana porque ya sonaba todo el día, ¿verdad? Entonces empezaron a crecer y a crecer y a crecer, pero pasaron 7 años sin tener ganancias, ¿verdad? A pesar de que estaban creciendo. Entonces, esto es algo muy normal que, como les digo, pasa en todas las industrias y a partir de ello es que se desarrolla este concepto del Valle de la Muerte, porque es esa etapa donde posiblemente el negocio va bien, ¿verdad? Tal vez hagamos ya un ejemplo más guatemalteco, digamos, tengo una venta de celulares o una venta de dispositivos móviles o electrónicos o de comida, no sé, y me está empezando a ir bien, ¿verdad? Ya no tengo un puesto, ahora tengo dos o ahora tengo tres y veo que hay cada vez más oportunidad de abarcar nuevos espacios, ¿verdad? Tal vez yo estaba vendiendo en un departamento, digamos, Quetzaltenango, por ejemplo, y veo que en San Marcos hay oportunidad de abrir una sucursal y estoy creciendo, ¿verdad? O sea, realmente mi negocio pareciera que va bien, pero como gran parte de lo que estoy generando lo tengo que reinvertir, yo como dueño del negocio no estoy teniendo ganancias, ¿verdad? Muchas veces estoy, digamos, con problemas personales o con problemas financieros, porque aunque mi negocio crece, yo con el ánimo de que siga creciendo, pues tengo que reinvertir lo que gano y por lo tanto no me queda nada. Entonces se vuelve complicado, ¿verdad? Y por eso es que se le llama el Valle de la Muerte, porque es básicamente un camino bastante difícil que muchas veces termina en que ya no se toman las decisiones correctas y el negocio se acaba, ¿verdad? Entonces muere, digamos, el negocio como tal y por eso es que es algo que se ha estudiado tanto y que es algo muy importante ser conscientes dentro del emprendimiento, ¿verdad? Porque a nivel global el Valle de la Muerte promedia entre 3 años a 5 años, pero mi experiencia es que en Guatemala es mucho más tardado, ¿verdad? Yo creo que en Guatemala más o menos llevamos de unos 7 a incluso a veces hasta 10 años, ¿verdad? Creo que más o menos nos tardamos unos 7, 10 años a aprender a hacer negocios o aprender a mantener nuestros negocios bien, ¿verdad? Incluso muchos empresarios que nosotros conozcamos o incluso ustedes mismos, si es que ya han pasado por ahí, pues les cuesta mucho hacer los primeros negocios, ¿verdad? Esos primeros años y ya luego pues se les hace más fácil, ¿verdad? Y empiezan a tener incluso negocios mucho más exitosos luego de ese tiempo. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que no vamos a entrar ahorita en detalle de ellas, pero que se van desarrollando durante esa curva del Valle de la Muerte, ¿verdad? O sea, nos vamos dando a conocer en el mercado, vamos adquiriendo conocimientos también acerca del negocio, por un lado, de cómo hacer negocios, de cómo administrar negocios, de cómo vender, del negocio o la industria en específico en la que estamos, de otras industrias relacionadas, por ejemplo, las de nuestros proveedores o la de nuestros principales clientes. Y entonces empezamos a adquirir muchos conocimientos en el camino
que nos va ayudando a esa toma de decisiones y que, bueno, entonces llega un punto donde ya tomamos las decisiones de manera correcta y a partir de ahí empezamos a ser rentables. En el caso de Amazon, para seguir un poco con la historia, fue en el momento que sacaron el Kindle, ¿verdad? No sé si ustedes saben cuál es el Kindle, pero es básicamente esta tablet que desarrolló Amazon, que les permitía empezar a vender libros digitales. Entonces, en ese momento fue cuando Amazon logró empezar a tener ganancias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque seguían vendiendo solo libros, pero ya no tenían el costo operativo y logístico que tenían con los libros tradicionales. Empezaron a tener, al final un libro virtual se vende básicamente al mismo precio o prácticamente al mismo precio que un libro físico, pero ya sin todos esos costos, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí empezaron a tener ganancias y obviamente ya a tomar otra serie de decisiones que los llevaron a ser la empresa que son hoy, ¿verdad? Que no solamente venden libros, venden de todo, pero aparte tienen un montón de otros negocios relacionados de parte de todo lo que estuvieron aprendiendo, digamos, para desarrollar esa plataforma. Entonces, básicamente eso es lo que nos pasa a todos. Y como les decía, en Guatemala es un poquito más complejo que en otros países porque el Valle de la Muerte puede llevar más tiempo. Aquí Evelyn Morales, hola Evelyn, ¿cómo estás? Dios te bendiga, gracias por acompañarnos. Dice, yo he emprendido, pero he tenido muchas fallas. Ese fue mi problema, no tomar decisiones correctas y cómo se puede llevar un orden. Bueno, si quieres la pregunta la dejamos al final. Yo voy a hablar un poco, o sea, digamos, parte de lo que estoy exponiendo va a hablar acerca de cómo llevar un orden, pero a nivel estratégico y luego pues también hay que llevar un orden a nivel operativo y administrativo, ¿verdad? Entonces, pues sí son diferentes técnicas que hay que ir aprendiendo, pero vamos a hablar ahorita de cómo llevar un orden por lo menos a nivel estratégico, ¿verdad? Entonces, lo siguiente es que, bueno, ya habiendo definido el emprendimiento, qué es emprender y cuál es ese valle de la muerte que nos espera, llega entonces también la necesidad de definir quiénes somos como emprendedores, ¿verdad? Como la mayoría de las personas en nuestro país, emprendemos no solamente por necesidad, sino con un capital bastante bajo, digamos, o por lo menos normalmente es insuficiente a lo que necesitamos para hacer el negocio de manera ideal. Siempre es muy importante que podamos identificar quiénes somos nosotros, ¿verdad? O sea, ¿por qué yo soy la persona adecuada para desarrollar ese negocio que me estoy proponiendo, ¿verdad? Es algo muy importante que debemos hacer y no es de menos porque si hablamos ya específicamente de conseguir inversionistas, lo primero que hace un inversionista es fijarse en el emprendedor, ¿verdad? Si ustedes eventualmente están pensando en buscar un inversionista, lo más importante que él va a evaluar más que todo lo demás que le puedan presentar, y bueno, creo que lo hemos visto en el programa este de Shark Tank, ¿verdad? Es el emprendedor. Como dicen en una teoría que desarrollaron en Chile, los inversionistas buscan más pilotos que naves, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces los inversionistas pues son personas que ya tienen varias empresas, que tienen suficientes recursos para comprar una empresa por aquí o por allá, o fusionar o tener empresas diferentes, pero a la hora de invertir en un emprendimiento, es decir, invertir en algo que está en crecimiento, lo más importante para el inversionista es saber que esa persona es la adecuada para eso, o incluso muchas veces, que fue parte de lo que desarrollaron en este concepto en Chile, muchas veces tal vez la nave no les parece
que piensan que el negocio, digamos, no va a lograrse, pero que esa persona, o sea, ese emprendedor o ese equipo de trabajo tiene la capacidad de desarrollar otro negocio que sea similar a ese. Entonces, es tan importante que nosotros mismos nos identifiquemos, porque de cualquier manera, si en algún momento vamos a necesitar inversión, es lo primero que un inversionista se va a fijar, ¿verdad? Entonces, es muy importante que hagamos una reflexión acerca de cuáles son nuestras fortalezas y debilidades como personas, cuáles son nuestras experiencias en el campo que estamos por emprender o que estamos emprendiendo, porque nosotros como emprendedores somos y seremos el factor principal hasta al menos esos primeros 10 años de la empresa, ¿verdad? Entonces, es bien importante que sepamos que realmente somos las personas adecuadas para hacer esto, eh, porque nosotros lo tenemos que tener claro, pero también las demás personas lo van a identificar, ¿verdad? Y al final es como dicen, ¿verdad? El autoconocimiento es la base del liderazgo, ¿verdad? Una persona que se conoce mejor a sí misma transmite esa seguridad que muchas veces lleva a convencer a otras personas a seguirle, ¿verdad? Y al final eso es emprender. Me gustó mucho también en una conferencia que tuve la oportunidad de ir hace varios años, donde definían el emprendimiento de esa manera, ¿verdad? Decían, el emprendedor es la persona que logra que los recursos trabajen para él. Y al final es cierto, digamos, si lo vemos de una manera muy simple, o sea, el emprendedor tiene que, para empezar, convencer a los clientes que le paguen por lo que está vendiendo, sea producto o servicio. Es decir, tiene que convencer que a estas personas para que sus recursos financieros se los otorguen a él a cambio de pues este producto o servicio que él les va a proveer. Pero luego tiene que convencer también a sus proveedores para igual le provean, digamos, de las materias primas o de los servicios que pueda necesitar para hacer este desarrollo, ¿verdad? Entonces, lo mismo, y muchas veces son temas muy importantes porque a veces los proveedores están mal negociados y bueno, eso impacta en el flujo de efectivo, en el ciclo de efectivo y muchas cosas que terminan afectando la calidad, digamos, del negocio. Entonces, un emprendedor sí necesita también esa capacidad de influir y de convencer a sus proveedores. Y principalmente, y yo creo que todos los que hemos tenido una empresa lo hemos experimentado también, la capacidad de influir en el equipo de trabajo, ¿verdad? Sean socios o sean empleados, colaboradores, ¿verdad? Como les quieran llamar. Así que básicamente el emprender es ser líder, ¿verdad? Es ejercer un liderazgo y por lo tanto es muy importante poder identificarnos como personas. Luego entonces llega otra parte de todo este tema que es muy importante para mí y ahí voy a empezar a hablarles ya un poco también acerca de cómo el Señor me ha llevado a todos a todas estas experiencias y es que otra cosa súper importante a la hora de emprender es aprender a soñar, ¿verdad? En específico, algo que se le llama en los negocios, o sea, sí es un concepto de negocios, algo que se le llama soñar despierto, ¿verdad? Que es básicamente soñar haciendo. Yo creo que muchas veces no hemos aprendido a soñar y por eso no logramos desarrollarnos como deberíamos, tanto como personas como en los negocios que nos estemos proponiendo hacer. ¿Por qué digo esto? No digo que no tengamos sueños, sé que todos tenemos sueños, pero soñar, y en especial este concepto de soñar despierto, requiere ciertas acciones, ¿verdad? Lo primero es ir trabajando en ese sueño, ¿verdad? O sea, digamos, uno de los errores que muchas veces cometemos
es que tenemos un momento de inspiración, ¿verdad? O sea, tenemos un momento de soñar, digamos, tal vez ese momento no es solamente un día, puede durar algunas semanas o incluso meses. Tenemos un momento de inspiración y eso nos mueve a hacer ciertas cosas o a proponernos ciertas metas o objetivos, pero luego pues nos encasillamos tanto en esto que ya no seguimos, digamos, trabajando en ese sueño, en nuestra mente, a nivel estratégico tampoco, ¿verdad? Sino que solo tuvimos ese momento de inspiración y a partir de ahí nos empezamos a mover en lo que queríamos lograr, pero ya no profundizamos en eso que queríamos lograr y con el tiempo empezamos a desviarnos de lo que queríamos lograr al punto que muchos hemos fracasado, ¿verdad? O que hemos llegado a un punto donde ya no podemos sostener ese sueño, ¿verdad? No solamente no lo logramos, sino que muchas veces trae grandes costos para nuestra vida, ¿verdad? Porque perdimos dinero, nos endeudamos, no sé, ¿verdad? Diferentes cosas que pueden pasar en el camino de emprender, ¿verdad? Entonces es muy importante, lo primero es entender que soñar es algo que se debe hacer todos los días. En mi caso, yo he quebrado 2 veces y una de esas veces, pues me quedé con una deuda muy grande, ¿verdad? Realmente estaba, en términos técnicos, estaba en la bancarrota porque ya no tenía ni para pagar, digamos, lo mínimo, ¿verdad? Y cuando este tipo de cosas pasan, en especial, pues quienes tenemos hijos, quienes tenemos responsabilidades que asumir, son momentos muy difíciles, ¿verdad? Son momentos muy difíciles donde muchas veces uno puede llegar a plantearse, pues muchas cosas negativas en su vida, ¿verdad? Desde si realmente teníamos la capacidad de lograr las cosas, hasta la vida misma, ¿verdad? Muchas veces podemos llegar a deprimirnos o angustiarnos de cierta manera bueno, que nos limitan el seguir soñando, ¿verdad? Y en mi caso, eso fue lo que pasó. Realmente llegué a un punto donde ya casi que era solo inercia, ¿verdad? Pues definitivamente en mi caso tenía que seguir buscando, como en el caso de muchos, ¿verdad? Yo sé que a muchos les pasa, tenía que seguir buscando cómo vivir, ¿verdad? Cómo llevar comida a la mesa de mi familia y, y bueno, empecé a vivir por inercia, tal vez unos 2, casi 3 años, hasta que llegó un momento que tuve la oportunidad de ir a un encuentro y realmente Dios me puso en mi corazón así literal que él tenía que volver a soñar, ¿verdad? Y a partir de ahí, pues fue que empecé también a meditar mucho en esto y a desarrollar este tema de por qué es tan importante aprender a soñar. Entonces, lo primero es, bueno, si tenemos un sueño, necesitamos soñar con él todos los días, ¿verdad? No significa hacernos ilusiones, no significa perder el tiempo o procrastinar en el sueño, pero al menos dedicarle unos 5 o 10 minutos al día, ¿verdad? A pensar en ese sueño, a pensar en eso que queremos lograr. ¿Por qué? Porque aunque tengamos muchas responsabilidades, aunque tengamos muchas cosas que hacer conforme vamos emprendiendo, pues vamos teniendo más responsabilidades, nos volvemos todólogos, muchas veces tenemos también problemas que resolver. Aunque tengamos todo este tipo de cosas, el soñar todos los días con lo que queremos lograr nos ayuda en 2 cosas específicas. La primera es en cada vez tener un mejor panorama de lo que queremos lograr o hacia dónde vamos. Esto nos va a ayudar mucho a la toma de decisiones porque entonces va a ser más fácil para nosotros identificar las oportunidades y las necesidades que va teniendo nuestro negocio. Es decir, es algo muy estratégico el aprender a tener el hábito de soñar todos los días con lo que queremos lograr, pero luego también es algo que nos motiva a seguir adelante, ¿verdad? Cuando dedicamos un poco de tiempo al día a pensar en nuestro sueño, eh, empezamos a ser más visionarios, ¿verdad? Empezamos a tener
una mayor motivación, aunque pueda que en algún momento las finanzas no vayan como quisiéramos, a tener esa motivación y recordarnos de por qué estamos haciendo las cosas y que lo podemos lograr, ¿verdad? Y que pues que si no lo propusimos, que si ya habíamos hecho todo el análisis previo de que sí teníamos la capacidad de lograrlo, lo podemos lograr, ¿verdad? Entonces es muy importante aprender a soñar como parte de esta trayectoria o como parte de superar este valle de la muerte del emprendimiento. Luego entonces entra específicamente ya que aprendimos a soñar, entra el tema de encontrar el camino, ¿verdad? O sea, encontrar el camino que nos va a ayudar a desarrollar ese negocio. O sea, esa estrategia, digamos, que nos va a permitir cumplir con ese sueño y con esos objetivos que tenemos. Y ahí básicamente lo que necesitamos es empezar a realizar un plan, ¿verdad? O aprender a planificar. Esta es una de las mayores debilidades, creo yo, que tenemos como emprendedores, independiente de todo lo demás que habíamos hablado, porque en sí el saber qué es emprender o no, pues es algo muy, muy conceptual, teórico, que sí tiene incidencia en nuestras decisiones, pero que no va a cambiar tanto las cosas, digamos, a nivel estratégico. Lo mismo conocer este concepto del Valle de la Muerte, pues nos ayuda a entender más o menos qué podemos esperar en el camino, pero tampoco nos va a resolver las cosas. Identificarnos a nosotros mismos, pues sí, eso sí es muy importante, y aprender a soñar también, pero a nivel general, pues ambas cosas aún no son un plan como tal, sino más bien son la base del plan que queremos lograr, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender a planificar, aprender a definir objetivos, metas, plazos, prioridades, ¿verdad? Todas aquellas cosas que nos van a permitir entonces ir marcando ese camino, ¿verdad? Y conforme hayamos aprendido a soñar mejor, pues vamos a tener más claro hacia dónde queremos llegar, y por lo tanto definir la ruta va a ser un poco más sencillo. Eh, y a partir de ahí, pues tenemos que definir bien ese camino y realizar correctamente ese plan. Luego, entonces, llegamos al otro concepto que está relacionado al tema de hoy, y es la fe, ¿verdad? Cómo la fe se vincula en todo esto que estamos hablando. Y con esto voy a empezar a cerrar el tema. Y es que si bien es cierto, la palabra, ¿verdad? En Hebreos 11:1 nos muestra que la fe es la convicción de lo que se espera, perdón, sí, la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve, ¿verdad? O sea, básicamente lo que entendemos en ese versículo es que la fe es tener esa convicción, digamos, o esa conciencia en que podemos lograr estos sueños, ¿verdad? Eh, y que no es específicamente solo eso, ¿verdad? Pero sí, Dios muchas veces está relacionado, ¿verdad? Pues muchas veces digo porque a veces también seguimos motivaciones personales que tal vez no están relacionadas con Él, pero muchas veces Él está relacionado con esos sueños que tenemos, ¿verdad? Como dice la palabra, Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer, y entonces muchas veces Él parte de su propósito para nosotros es que podamos desarrollar estos negocios o esa carrera profesional que queremos para nosotros. Pero no es solamente eso, ¿verdad? La fe no es solamente el tener esa convicción, sino también digamos, el que vayamos desarrollando el carácter que necesitamos para que día a día podamos ir cumpliendo con estas cosas que nos hemos propuesto, ¿verdad? Entonces, por un lado está digamos, aquellas cosas que nos propusimos dentro del negocio, y por el otro lado, pues están las cosas que nos hemos propuesto para nuestra vida o que Dios tiene para nuestra vida
y que debemos identificar que la fe básicamente está relacionado al poder, al tener, digamos, ese carácter necesario para poder ir caminando en todas estas cosas, ya sea que nosotros nos las hayamos propuesto o que Dios las haya puesto en nuestro camino, ¿verdad? Entonces, la fe está íntimamente relacionada con el emprender y con el negocio, porque debemos nosotros tener la seguridad de que realmente Dios espera eh, esto para nuestra vida y que Él realmente nos va a acompañar, ¿verdad? Y que a pesar de que pueden haber momentos difíciles o incluso algunos que parezcan imposibles, Él tiene un propósito más grande para nosotros, ¿verdad? Y que nosotros podemos pues descansar en Él y seguir adelante con aquellas cosas que hemos planificado, ¿verdad? O meditar, ¿verdad? En si realmente esas cosas eran las correctas para nuestra vida, para nuestro negocio y debemos de tomar algún otro camino, ¿verdad? Entonces, por eso es que es algo tan importante. Yo creo que no solamente podemos conocer a grandes empresarios o grandes emprendedores que tienen fe, sino también en la historia han habido muchas personas que podemos ver cómo la fe pues realmente les ayudó a llegar a muchas de las cosas que se habían propuesto, ¿verdad? Entonces, no lo digo en un sentido utilitario de decir, bueno, entonces voy a tener fe para poder lograr mi cometido, digamos, en los negocios, sino más bien al revés, ¿verdad? Que realmente entendamos que más que emprender, más que hacer negocios, más que cualquier otra cosa que nos propongamos, nuestra fe es lo más importante porque es realmente lo que sostiene nuestra vida y lo que nos va a ayudar a desarrollarnos en todas aquellas cosas que nos estemos proponiendo y que muchas veces esas cosas pueden ser lícitas para Dios, ¿verdad? Y que Él mismo las haya puesto en nuestro corazón. Para terminar, algo que es también muy importante dentro de esto que yo le llamo emprender con fe y superar el valle de la muerte, es aprender a compartir y colaborar, ¿verdad? Actualmente vivimos en la era digital, hay algo que ya se le llama hoy en día como la economía colaborativa y realmente es muy complicado en la actualidad el querer, a pesar de que entendemos que el emprendimiento es un camino solitario, el querer ir solo pensando en uno todo el tiempo, ¿verdad? O sea, hoy en día el compartir y colaborar es muy provechoso para lo que estemos haciendo. Y bueno, pues obviamente, si en especial si vamos a compartir nuestra fe o vamos a colaborar con la fe de alguien más, pues no solamente puede ser provechoso, sino que además es algo a lo que Dios nos está llamando, ¿verdad? Entonces, básicamente ese es el concepto del tema de hoy. Vamos a pasar a la parte de las preguntas. Veo que hay un par de comentarios por escrito, pero tal vez acá Rubén también nos puede ayudar, que si hay alguien que quiera hacer una pregunta, digamos, ya más amplia, nos pueda pues abrir su micrófono. Ideal si abren su cámara también para que podamos conocernos, compartir y con mucho gusto yo puedo apoyarles en las preguntas que tengan. Sí, correcto. Gracias, Mientras solo Diego. voy a terminar de leer, perdón, unos comentarios que mandaron. Estuardo Marroquín dice, ¿qué consejo tienes para superar el nivel de venta requerido? Es el reto para los negocios que inician. Bueno, y el otro me lo mandó Félix, pero de manera directa, entonces creo que es solo para mí. Perdón. Sí, gracias, Diego. Ahí ahorita tenemos habilitado el micrófono para quien quiera lanzar una pregunta ahí a quemarropa, Diego. Aprovechemos no solamente la experiencia, el conocimiento que Diego tiene. De igual forma, Evelyn
comentaba ahí acerca de que había sido su problema el tomar decisiones incorrectas y cómo se podría llevar un orden. Yo creo que parte de ello era lo que comentaba, pero no sé si quieres ampliar ahí al respecto, Diego. Sí, bueno, no sé si tanto Evelyn como Estuardo que enviaron preguntas por el chat están dispuestos a abrir su micrófono y su cámara y tal vez hacerla de manera personal para que pues compartamos un poco más, ¿verdad? Y tal vez me ayudan a darme un poquito más de contexto de la pregunta que están haciendo. Y si no, pues intento responderla solo con lo que escribieron, pero bueno, es un poquito más complicado, ¿verdad? Yo Evelyn creo que también ahí tiene Evelyn la... levantó la mano. Correcto. Adelante, Evelyn. Ok, buenas noches, un gusto conocerles. Soy del Salvador y pues un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, mis preguntas eran, bueno, les comenté que pues yo he emprendido un negocio, es acerca de como de cojines, como Ujú. cosas, vender cosas personalizadas para las personas. Entonces, mis problemas han sido que las materias primas han aumentado y la gente quiere que pues los precios se mantengan. Entonces, mis malas experiencias ha sido que em, he tenido que comprar materiales de menos calidad para seguir manteniendo el precio, pero el producto no es igual. Entonces, la mala decisión me ha llevado a perder algunos clientes y también no ver la ganancia, ¿verdad? Porque he tenido que volver a reinvertir y tomar la decisión de seguir con los materiales que son los mejores y pues subirles un poco más a los costos. Entonces, es lo que yo quisiera aprender es cómo ordenar eso para poder ver una ganancia en el futuro. Pues. Como decía Diego, pues es un camino largo, que las ganancias no se ven hasta en cierto tiempo, pero quisiera como encaminarlo para que en un futuro, pues ver algo, ganancia, ¿verdad? Ver que el negocio vaya creciendo. Muchas gracias. Muchas gracias por tu pregunta, Evelyn. Dios te bendiga y saludos hasta El Salvador. Sí, mira, te voy a responder y voy a intentar explicar un poco mi respuesta. Eh, yo entiendo, ¿verdad?, que en nuestros países eh, hay tantas limitaciones que nos vemos muchas veces forzados a competir por precio, ¿verdad? Es decir, a fijarnos en que lo más importante sea que el precio sea lo más bajo posible y a sacrificar, digamos, o arriesgar lo demás. Pero en la actualidad eh, existen muchos temas relacionados, digamos, a los negocios y principalmente a las ventas, ¿verdad? Lo primero es que ahora existe o es más fácil, digamos, el que se pueda esparcir una reputación, ¿verdad? Entonces, así como una buena reputación se puede dar a conocer mucho más rápido que antes de que existieran las redes sociales y el Internet, de igual manera una mala reputación, ¿verdad? Entonces, el problema de empezar a competir por precio y en especial sacrificando la calidad es que te arriesgas mucho, no solo a perder clientes como mencionaba, sino a que te den una mala reputación, ¿verdad? Y esa mala reputación puede acabar con tu negocio. ¿Por qué? Porque vas a dejar de crecer. O sea, tal vez al principio son pocos clientes los que pierdes o es poca gente la que se entera de esa mala reputación que está teniendo tu negocio, pero con el tiempo van a ser cada vez más
personas que no te van a comprar porque ya se enteraron que tu producto es malo. Y eso eventualmente va por un lado, a limitar tu crecimiento y luego a permitirle a otro competidor entrar a tu mercado, ¿verdad? O sea, entrar a competir directamente contigo y a quedarse con esos clientes, ¿verdad? Porque si bien es cierto, los insumos, como tú decías, subieron, ¿verdad? Es decir, no es solo para ti, sino que en general se entiende que también a tus competidores les tuvieron que haber subido los costos. La realidad es que ese tipo de cosas pueden cambiar, ¿verdad? En algún momento pueden bajar de nuevo los insumos o puede algún empresario o algún competidor tuyo darse cuenta de este tipo de cosas y tal vez, digamos, empezarlos a traer por contenedor, no sé. Pueden pasar muchas cosas y en ese momento, que es normalmente lo que termina pasando, pues esa mala reputación te va a acabar con tu negocio, ¿verdad? Entonces, eso por un lado, digamos, en cuanto a las amenazas que tiene el sacrificar la calidad por el precio. Luego que cada vez más, a raíz de, digamos, igual de las redes sociales y de cómo las cosas crecen, cada vez más hay nichos que buscan temas especializados. Entonces, hay un mayor potencial de crecimiento, aunque yo sé que no es inmediato y que a veces tarda, en encontrar nuevos nichos que estén dispuestos a pagar más y mejor por un mejor producto que las posibilidades de que si sigues sacrificando la calidad por el precio vayas a conseguir más clientes, ¿verdad? Entonces, no solamente estás al hacer eso sacrificando el crecimiento, sino que en términos generales, sacrificar el crecimiento es como empezar a contar los días de tu negocio, ¿verdad? Porque en algún momento, como no creces, alguien más sí está creciendo y ese que está creciendo se va a comer el mercado que tú dejaste de crecer y eventualmente el tuyo, ¿verdad? Entonces, no es una buena idea, aunque sea tan común en nuestros países, el competir por precio y principalmente sacrificando la calidad de lo que estamos proveyendo. Y por último, decirte que tal vez para darte una solución y no solamente una opinión acerca de la decisión que comentabas, decirte pues que existe actualmente digamos, la forma de poderte mercadear y dar a conocer esa calidad. Entonces, digamos, bueno, tú no estás sacrificando la calidad por el precio, necesitas subir el precio, ¿verdad? Porque no estás ganando o posiblemente hasta estés perdiendo y te das cuenta que no es tan fácil. Entonces lo que necesitas es empezar a tener un mejor mercadeo para que entonces la gente empiece a conocer que, bueno, tu producto tal vez es más caro, habría que evaluar, ¿verdad? Pero es de buena calidad y entonces eventualmente ir accediendo a esos otros nichos de mercado que están dispuestos a pagar un mejor precio por esa calidad que tú estás proveyendo. Y eso se puede hacer a través de redes sociales, de maneras, digamos, que son un poco costosas, cuestión de básicamente de que veas algunos videos o cursos de cómo mercadear tu producto y creo que esa va a ser una mejor ruta, aunque tarde un poquito más de tiempo, mucho más sostenible a que tu negocio le vaya mejor y que siga creciendo. Gracias, Diego. Aquí quiero también aprovechar y aportar algo. De pronto, la competencia, digamos, está al lado, a la vuelta de la esquina. De hecho, dentro del mismo chat, yo siempre dentro del mismo grupo de emprendedores, yo siempre les digo, hay personas, como tengo la visibilidad de ver los diferentes negocios, e incluso he de ahí porque les pido que se puedan registrar, que puedan colocar cuál es el nivel de emprendimiento de su negocio, a qué es a lo que se dedican
Y si bien es cierto, hay varias personas que se dedican a lo mismo, pero no todos están en un nivel de emprendimiento, de desarrollo o bien de madurez, pero de igual forma vamos dando consejos a todo nivel. Y por ejemplo, aquí quiero hacer mención, por ejemplo, hay una pastelería muy famosa aquí en Guatemala. Bueno, para mí ya no lo es, que yo iba a comprar ahí con ellos. Los pasteles eran buenos, pero a mí lo que me encantaba era el empaque. El empaque era el atractivo visual por el cual podía comprar un pastel porque a la hora de regalarlo, ya con eso iba empacado pues como para regalo. Y en cierta ocasión, cuando ya pasó, después de la pandemia, me dan algo y el empaque era una bolsa, ya no era aquello del empaque, del envoltorio que parecía regalo. Entonces le digo a la persona que me atendió, mire, no sé si lo puedan subir este comentario a la alta administración, pero ¿qué pasó con el famoso empaque que ustedes daban? Y me hacen ver que por costos lo habían bajado. Y entonces ahí están sacrificando parte del costo de la presentación a un producto que probablemente, como le dije yo, mire, créanme que si ya no vuelven a poner el empaque que es bonito, van a perder un cliente, porque el pasteles tal vez puedo conseguir en otro lado y mejores, pero yo venía aquí con ustedes solo para conseguir esto. Entonces, en cuanto al comentario, la pregunta que hacían anteriormente, y aquí se las dejo, es que también evaluemos eso, de pronto ese valor agregado, ese empaque que estamos dando con nuestro producto, porque cuántas personas no se dedican a hacer ahora pasteles. Mi hermana, por ejemplo, emprendió en medio de la pandemia, gracias a Dios ahí va, ha estado desarrollando, vendiendo y pongamos, ha hecho como que características particulares en cuanto a la entrega o incluso la forma de decoración, que la hagan diferente a los demás. De igual forma, cada uno de los que están acá pueden estar vendiendo algo similar. ¿Por qué? ¿Cuántas gasolineras no existen? La marca y el servicio es lo que hacen la diferencia. Entonces yo creo que esos pequeños detalles, por ejemplo, el mes pasado fue mi cumpleaños y recuerdo que ahí a principio de mes me mandan una boleta de felicitación con algunos vales para que los pudiera canjear con descuentos por ser el mes de mi cumpleaños. Entonces, ideas que de pronto los pueden ir aplicando ustedes en su negocio para poder ir innovando y que sean ese cambio diferenciador. Tal vez pueden incrementar un poco el precio al público para tener un margen de ganancia, pero esos son los detalles que van a marcar la diferencia entre sus clientes. No crean que por eso mismo cuando les pedí que se inscribieran, quienes se inscribieron en este link, no solamente tengo sus datos para felicitarlos en el chat de cuándo es su cumpleaños, sino que al finalizar, quien quiera ver nuevamente este video, le voy a mandar un email con el link de la grabación. Por eso mismo es que se pide mucha de esta información. De igual forma lo pueden ir haciendo ustedes en su negocio. Ahí sí que quería aportar esa parte. Si tenemos otra pregunta, tenemos unos cuantos minutos todavía, Diego, y pueden lanzarla ahí al chat o bien tenemos abiertos los micrófonos si alguien quiere preguntar en este momento. Buenas noches. Buenas Estuardo, noches. adelante. Buenas noches. Gracias, Diego. Buenas noches. Con una consulta, yo tengo un negocio de transporte y mudanzas, fletes. Ujú. Y realmente nosotros pues ya hemos pasado el Valle de la Muerte, ya tenemos más de 5 años en el negocio y pues la verdad es que no nos va mal, pero mi pregunta era sobre el tema de la venta porque sí hemos ido teniendo crecimientos, pero pues a percepción personal el crecimiento es muy lento y Ujú. los crecimientos en esta área requieren de demasiado dinero. Pues si lo piensas, digamos que el crecimiento que podemos ir teniendo son nuevas unidades con mayores capacidades y pues ese requerimiento es de muchos miles de quetzales, ¿verdad? Entonces, hemos ido creciendo. Otra de las dificultades que el negocio de por sí da es que normalmente el negocio es de una sola venta, o sea, tal vez no única, pero muy rara vez
se repetirá porque la gente muy escasas veces se muda en su vida. Entonces tenemos un negocio donde llegamos con el cliente, él está contento, tenemos excelentes reseñas de nuestros clientes, pero es como el desgaste de tener que estar consiguiendo un cliente nuevo cada día, cada semana, cada mes. Y quisiera ver si puedo tener una sugerencia aparte tuya de cómo hacer esto de una mejor manera. Claro, con mucho gusto, Estuardo. Gracias por acompañarnos. Dios te bendiga. Bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Por tu negocio y que vayan bien, ¿verdad? Pues sí, mira, hay varias cosas. Por un lado, creo un poco parecido a la pregunta anterior, ¿verdad? Por un lado hay una parte técnica o una opinión técnica y luego tal vez ya una recomendación directa para lo que tú puedes hacer. Lo primero es que es muy importante entender que en el mundo actual el crecimiento es una necesidad, ¿verdad? O sea, es decir, sí puede ser que tengamos un negocio y que deje de crecer, digamos, y que por 10, 15, 20 años se mantenga del mismo tamaño, puede pasar, ¿verdad? O con el mismo tamaño me refiero que pues crece muy poco, ¿verdad? Eh, Todo eso puede pasar y no significa que por eso el negocio va a morir, ¿verdad? Pero lo que sucede es que hay dos cuestiones. La primera es que, bueno, si el negocio ya no crece, es posible que el día que nosotros ya no estemos, ya no solo no crezca, sino que empiece a decrecer, ¿verdad? Y yo creo que también una de las cosas a la que le apostamos mucho quienes empezamos un negocio es que ese negocio pueda ser tan próspero que un día lo podamos heredar a nuestra familia y nuestra familia pues encuentre un ingreso de ese esfuerzo, ¿verdad? Entonces, por un lado, creo que es algo importante a tomar en cuenta de que si no estamos creciendo, en algún momento vamos a desaparecer. Tal vez nosotros ya no vamos a estar vivos para ver cómo desaparece el negocio, pero si dejamos de crecer y lo dejamos como algo bueno, puede pasar. Y sobre todo, pues creo que el año antepasado nos enseñó con la pandemia que además ese tipo de cosas pueden llegar en el momento más inesperado, ¿verdad? Porque pueden existir crisis como esa que existió, han existido otras en el mundo que nos afecten tanto que entonces ya ahí se acabó el negocio. Eh, Así que el crecer es una necesidad. Entiendo también que hay dificultades o que han habido dificultades para podernos financiar, ¿verdad? Y que eso se vuelve complejo porque como decías, ¿verdad? O sea, por un lado ya no estás creciendo tanto, pero por el otro lado es porque el crecer te implica costos y por lo tanto o sea, está tanto la complicación de cómo financiar ese crecimiento como la misma incertidumbre, ¿verdad? Que yo sé que puede existir de decir, bueno, o sea, tengo por decir 10 fletes más al mes de los que puedo atender, pero no voy a comprar un camión solo por eso, ¿verdad? Yo necesito que el camión trabaje los 30 días del mes, ¿verdad? Entonces necesitaría tener un volumen más alto. Entonces, ahí es donde es tan importante toda esta parte que hablábamos de ser estratégicos, ¿verdad? O sea, lo primero sería empezar a evaluar, hay diferentes técnicas para hacerlo, de si realmente el potencial de crecimiento es lo suficientemente amplio como para, digamos, adquirir una nueva unidad productiva. Luego de hacer esa evaluación, entonces empezar también a identificar cuál sería la mejor fuente de financiamiento. Actualmente hay mejores fuentes. El año pasado se aprobó la ley de leasing, por ejemplo, y la ley de leasing es una muy buena opción para un negocio como el tuyo porque permite ahora entonces sacar créditos con bienes inmuebles, ¿verdad? O sea, como hipotecando el mismo camión que vas a usar, ¿verdad? Entonces, pues esa tiene dos ventajas. La primera es que
te permite el financiamiento en caso que no lo tuvieras. Y la segunda es que, bueno, lo peor que puede pasar es que perdas el activo, digamos, pero no te vas a quedar con una gran deuda, sino que pues no funcionó y perdiste el camión, pero no te quedaste la deuda, ¿verdad? Entonces, es una muy buena opción de financiamiento como tal. Luego ya hablando específicamente de qué podrías hacer para crecer, yo creo que algo que está muy relacionado también a la pregunta anterior es que debemos entender que el mundo se está cada vez especializando más, que cada vez hay más nichos nuevos, más nichos especializados. Entonces, mi maestro de economía, bueno, uno de mis maestros de economía en la U decía, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando hay mucha demanda? Hay que subir el precio, ¿verdad? Entonces, pueden haber dos caminos. El primero es que identifiques que, digamos, tu servicio es muy demandado, pero que es no en sí porque el mercado sea cada vez más y más grande, sino también porque tenés algunas características especiales y puedas empezar a especializarte, digamos, en nuevos nichos. No tendrías que decir, bueno, a partir de ahora voy a cobrar el doble y punto, sino que, por ejemplo, podés empezar a hacer servicios diferenciados, ¿verdad? Entonces, bueno, el servicio normal cuesta tanto y luego ahora tengo un nuevo servicio que cuesta, no sé, un 25% más, pero ese servicio implica algunas cosas extras que no tiene el otro servicio y entonces a partir de ahí, pues, empezás a vender un poco más en números, aunque tengas la misma producción, digamos, o la misma operación. Esa es una variante y la otra es que diga que estés seguro de que sí es que existe mucha más demanda y que realmente poco a poco podés ir creciendo al llegar al punto de realmente necesitar hacer esa inversión para tener, digamos, otro camión. Y ahí una de digamos, de los casos de éxito que funciona muy bien es la promoción, ¿verdad? Porque como decías, tu industria es de una sola vez o de muy pocas veces en la vida se necesita. Entonces lo que necesitas es que te promocionen mejor y hay un caso muy interesante que le llaman el mejor vendedor del mundo, que era un vendedor de carros, ¿verdad? Este señor se dice que tiene el récord Guinness de venta de carros en un mes en todo el mundo porque él vendía carros y bueno, los carros tienen una característica parecida, digamos, no es que se vendan solo una vez en la vida, pero normalmente un cliente no compra un carro todos los años, sino que cada 3 o 5 años y muchas veces pues ya para la compra del siguiente carro pues ya lo hacen otro lado, ¿verdad? O lo hacen mucho tiempo después. Entonces, lo que hizo este vendedor es que además pues de vender el carro, de prestar un buen servicio, ¿verdad? Preventa, postventa, de ser muy amable, etcétera, hacía algo y era que ponía una tarjetita suya en la guantera del carro, ¿verdad? Entonces, durante todo el proceso de la venta, pues él trataba muy bien al cliente, etcétera, le daba su tarjeta al inicio, en algún otro momento, digamos, en todo momento le dejaba un contacto al cliente, pero también al final le dejaba una tarjeta suya dentro de la guantera y esto pues le llevaba a que la gente lo recomendara, ¿verdad? Porque bueno, tal vez ese cliente no le iba a comprar un carro en los próximos 5 años, pero eventualmente ese cliente lo podía promover o recomendar con alguien que sí iba a comprar un carro en los próximos meses, ¿verdad? Y así pues fue que esta persona llegó a tener el récord de la mayor venta de carros en un mes. Creo que eran 77 carros, algo así, que había vendido en un mes, o sea, muchos más de los días que tiene el mes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este trabajo de hormiga, si querés verlo, de promocionar lo que él hacía, le llevó a que hubo un momento que ya hubo como una avalancha de
de compras, ¿verdad? Y entonces llegó a vender mucho más. Entonces, al final es muy importante tomar en cuenta esa parte, ¿verdad? Que hoy la reputación está digitalizada también, entonces es muy importante, aunque sea algo de vender una sola vez en toda la vida, que vayamos capitalizando esa reputación de manera positiva, porque eventualmente nos va a llevar a ese crecimiento que estamos buscando. Gracias, Diego. Pues ya estamos llegando al final. ¿Hay alguien más que tenga alguna pregunta? Mientras que alguien se anima ahí en los pocos minutos que nos quedan. Justamente ahí les colocaba, es el caso de Uber. Por ejemplo, Uber, si se dan cuenta, ya diversificó. Anteriormente solo teníamos el servicio de Uber, sabíamos que era un servicio de taxi privado, pero recientemente hago uso del servicio y me llama la atención porque ahora está UberX y hay otros más, ¿verdad? Incluso hasta para comida. Y alguien me contaba que, por ejemplo, en Estados Unidos hay hasta un servicio de Uber, pero a nivel de limusinas. Entonces ya hay como que la diversificación del mismo servicio. Y de igual forma, no importando el servicio que de pronto tengas, ya sea de tu negocio en marcha o emprendimiento, ver siempre todo eso que puede ser un diferenciador. Y por otro lado, no solamente felicitarte porque haces parte de acá, de esta capacitación, de este webinar, donde también estás aprendiendo a ver cómo puedes diferenciar tu negocio. Eso quiere decir que también cada uno de ustedes está interesado en hacer parte de esa diferencia y poder ver cómo incrementa las ventas, ¿verdad? Sí, ahí nos mandaba Leslie, dice Les, pero supongo que es Leslie. Una pregunta, dice Diego, gracias por toda la información. Mi pregunta es, ahora que las personas ya empezaron a salir, cuesta un poco más vender en línea, ¿qué sugieres? Bueno, sí, ¿verdad? Yo sé que cambiaron los hábitos que se tenían, digamos, durante la cuarentena. Yo, por ejemplo, apoyé a un emprendimiento que se llamaba Don Tamal, ¿verdad? Le ayudamos a hacer su marca y todo. Y en la plena cuarentena empezó a vender 100 tamales diarios, ¿verdad? Lo cual es bastante a través de Facebook, en especial para hacer un emprendimiento que empezó dentro de la cuarentena, pues no existían antes, ¿verdad? Eh, y por supuesto que ese volumen no se mantuvo para siempre, ¿verdad? Porque ya cuando la gente empezó a salir, pues bueno, ya era más económico o más fácil comprar un tamal en la calle, ya no pasaban todo el día en la casa, entonces tal vez ya no necesitaban ver que comían 3 tiempos al día, bueno, cambian muchos hábitos y son cosas que había que identificar que iban a pasar, ¿verdad? Pero algo que es muy importante, específicamente hablando de las ventas en línea, es que la digitalización es una tendencia, es decir, no es algo circunstancial que sucedió durante la cuarentena y que ahora ya no va a suceder, sino que realmente la digitalización es un proceso que ya lleva más o menos unos 30 años y que el comercio electrónico ha venido creciendo los últimos 20 años y va a seguir creciendo por 2 razones. Una, porque cada vez se desarrollan más y más las tecnologías para hacerlo posible, y por el otro, porque pues Guatemala va bastante atrasado en temas de comercio electrónico. Entonces, digamos que nosotros todavía tenemos mucho por pasar a comparación de otros países donde, por ejemplo, en China, que es de los países donde está más digitalizado el comercio, que ya prácticamente se hace todo a través del teléfono, ¿verdad? Entonces, lo que yo te diría es que volviendo, ¿verdad? Lo mismo, hay que ser muy estratégicos, hay que intentar informarnos un poco más acerca de qué podemos esperar y bueno, decir, va, mis ventas en línea han bajado, ¿verdad? Ya no son tantas como antes, pero primero analizar si es que han bajado porque la gente utiliza menos digamos, el Internet que cuando estaba en la cuarentena,
o si es que ha bajado porque la gente necesita menos ese servicio, como pasaba, por ejemplo, con lo de los tamales, ¿verdad? No solo es que la gente come menos en su casa o que utiliza menos el internet, sino que también es mucho más fácil ahora pues ya salir y comprar un tamal en otro lugar y no tener que pedir o pagar un envío por eso, ¿verdad? Evaluar ese tipo de cosas para tener una perspectiva clara acerca de las decisiones que debemos de tomar, porque digamos, si realmente es que el negocio sigue teniendo mucho potencial, pero que ese potencial otra vez se modificó a una venta presencial y realmente ese potencial puede pagar el alquiler de un lugar, entonces evaluar si realmente vale la pena abrir una tienda, por ejemplo. Pero si no existe eso o si incluso los mismos costos de lo que hacemos no lo permiten, entonces simplemente tener un poco de paciencia y decir, bueno, no voy a crecer al ritmo que venía creciendo, pero sí voy a seguir creciendo y simplemente tengo que empezar a tomar las acciones adecuadas para que ese crecimiento de nuevo se vaya acelerando lo más que pueda y que me sea rentable. Excelente, Diego, muchísimas gracias. Muchas gracias, para servirte, Dios te bendiga. Dice Angélica Cruz, muchas gracias, Diego. Una consulta, ¿qué experiencia has visto en cuanto al cobro de envío para los clientes? A veces mis clientes sienten un poco el hecho que cobro el envío dentro de mis kits de productos, solo vendo por internet. Bueno, mira, lo que pasa es que todo en general siempre depende del mercado al que estamos dirigidos, ¿verdad? Yo creo que a nivel general el cobro por envío cada vez es más normal, o sea, la gente entiende que va a tener que pagar por el envío, ¿verdad? Y yo creo que eso lo podemos ver en el éxito que tienen aplicaciones como Uber Eats y todas estas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te cobran por enviarte la comida, pues, ¿verdad? Y la gente está dispuesto a pagarlo. Entonces, eso nos muestra que es algo que la gente es consciente, o por lo menos una gran cantidad de gente es consciente de eso. Lo que pasa es que, bueno, sí, desafortunadamente, parte de lo mismo que hablábamos en la pregunta de Evelyn, pues en nuestros países, por un lado por la pobreza, por el otro lado principalmente por la informalidad, pues hay mucha costumbre, ¿verdad?, de regatear, de alegar por todo, de querer bajar todos los costos, etcétera. Entonces sí, habría que evaluar si es que realmente tu mercado necesita que no les cobres el envío y tomar en cuenta que obviamente eso va a significar ganar menos, o si en realidad lo que necesitas es empezar a mercadearte a otro mercado, ¿verdad? A otro nicho de mercado donde realmente van a valorar más tu producto, tu servicio, ¿verdad? Porque, bueno, también puede ser, ¿verdad? O sea, tal vez les cobras el envío y se tarda una semana en llegar y llega mal y tal, entonces bueno, ahí sí definitivamente no va a haber quien esté dispuesto a pagarlo, pero si estás cobrando el envío y el servicio del envío es bueno, pues yo creo que la gente va a seguir comprando porque va a decir, bueno, no importa, estoy pagando, es normal, como te digo, cada vez se normaliza más que se cobre el envío. Pero es un buen servicio, ¿verdad? Porque yo creo que ahora, en especial pues, con la pandemia, muchos ventas de productos empezaron a hacer estos envíos, a cobrarlos, y creo que todos hemos tenido diferentes tipos de experiencias, ¿verdad? O sea, hemos tenido experiencias muy profesionales y experiencias de mire por dónde anda, ya voy tarde, juntémonos en no sé dónde, ¿verdad? No sabes realmente si va a llegar o no va a llegar, te dijo una hora, llega otra, tal vez el producto ya no llegó con la calidad que debía llegar, el empaque, no sé, hay tantas variables que tomar en cuenta dentro de la experiencia, que yo creo que eso es algo mucho más importante a pensar
que simplemente si decir voy a cobrar el envío o no. O sea, bueno, voy a cobrar el envío, pero ¿va a ser un buen servicio o va a ser un mal servicio? Entonces, bueno, ¿verdad? O sea, ¿estás dando razones para cobrar el envío o es simplemente porque la gente se pone, digamos, a pedir que no a alegar o a pedir que no se los cobren, ¿verdad? Gracias, Diego. Pues bueno, ya estamos llegando ahí, finalizando. Gracias a todos por su participación. Em, Antes de darle las palabras finales para dejarle a Diego que dé las últimas palabras finales, solo quiero recordarles algo. Mucho de lo que a veces tenemos en cuanto a emprendimiento, recordemos, en base a lo que han estado comentando, hay algo que está en Mateo 7:12, el cual dice, así que todas las cosas que dieras, que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley porque esto es ley y la de los profetas. Mucho de lo que nosotros damos, y siempre yo lo he dicho, ¿qué es lo que nosotros nos convertimos? ¿En un demandante o en un ofertante? En cuanto a las relaciones, en cuanto al servicio, en cuanto a lo que estamos ofreciendo. Y siempre lo he dicho, o sea, convertirse uno en un ofertante siempre lo va a mantener siempre adelante. Y no solamente eso, sino que con un compromiso en el cual obviamente vamos a estar recibiendo después las bendiciones, no tal vez de donde estamos ofertando, sino que por otro lado. De igual forma, las empresas han adoptado temas de responsabilidad social porque se han dado cuenta que el sembrar en aquellos que tal vez son menos beneficiados en cuanto a económicamente o acceso a muchos de los servicios, se van a ver bendecidos. Y esa es una forma en la que la hemos visto muchas veces, no solamente, como se decía antes, como para ponerlo ahí con la parte de los impuestos, sino que bendecir a las personas. Yo creo que en nuestros emprendimientos o bien en los negocios actuales que puedan tener, siempre considerar esto, tener esa empatía y ponerse en los pies de las otras personas, de tal forma que podamos no solamente ofrecer más allá. Probablemente se quejan de que mi precio es muy caro, pero entonces conseguir un tema de valor agregado. Probablemente es el que se quejan de que pues, estoy cobrando el envío, pero entonces ofrecer un detalle, así como el envoltorio, ofrecer un detalle en el cual pongamos más adelante si están ofreciendo un producto, para qué motivo fue que lo compró. Por ejemplo, las personas que venden pasteles tienen toda la información de los clientes, saben cuándo es el cumpleaños de la persona, la dirección y por qué no ofrecer nuevamente el servicio al próximo año. ¿Por qué no ofrecer nuevamente un pequeño descuento a la hora de ofrecer lo que ahora la pandemia vino a hacer? Vino a hacer un proceso de agilizar todo el proceso de transformación digital. Les cuento que a nivel empresarial esto era algo que estaba en las agendas de muchas gerencias. Sin embargo, no creían, pero todo este laboratorio de prueba que se dio, incluso al mismo teletrabajo, hizo o bien obligó a todas las empresas que se actualizaran rápidamente y pasaran ese proceso de transformación digital a sus empresas. Les puedo decir que esto le afectó a todo el mundo. Incluso vieron bancos que ni siquiera tenían un inventario del activo tecnológico. Entonces tuvieron que rápidamente hacer ese levantamiento y ver quiénes podían trabajar desde casa y a quiénes les mandaban su computadora. Entonces, yo creo que es para todos todo este proceso y aprendizaje y el compartir todas esas experiencias. Un proceso que nos puede ir ayudando en cuanto a todos los emprendimientos que vamos teniendo. Por mi parte, agradecerles, dejar ahí a Diego en cuanto a las últimas palabras finales. Agradecer a todos los que se lograron inscribir y lograron meterse y siempre lo digo, o sea, se inscriben 100 y un 10% se conecta. A las personas que se inscribieron les vamos a estar compartiendo ahí el link de la grabación para que si lo quieren ver nuevamente puedan ver ahí, inclusive los bloopers diríamos, ¿verdad? Pero no, siempre agradecerles y a ti, Diego, agradecerte también ahí por tu tiempo, el espacio, el conocimiento que nos brindas y por aperturar esta serie de conferencias que vamos a estar dando, ya que no solamente vamos a estar dando en esta
vamos a propiciar esta temporada para poder conseguir el espacio y el tiempo de las personas que nos puedan ir apoyando y que sobre todo puedan ir enriqueciendo el conocimiento que puedan aportar al grupo, ¿verdad? Así que Dios me los bendiga. Y Diego, te dejo en uso de la palabra y si nos haces favor, tal vez para ir cerrando también, poder bendecirnos y orar por el grupo. Como lo he dicho, no es un grupo netamente cristiano, pero por la fe que profesamos y que creemos en Dios, siempre tenemos esa convicción, esa fe y esa esperanza, por lo cual también arrebatamos y con Diego compartimos la misma fe, así que aprovechamos ahí para que también Él pueda bendecirnos, ¿verdad? Gracias, Diego. Adelante. Muchas gracias, Rubén. Bueno, compartirles así muy brevemente que este tema que les compartí hoy es básicamente el que estoy desarrollando en el libro que estoy escribiendo. Es primera vez que lo comparto. Así que muchas gracias por el espacio, ¿verdad? Porque obviamente como es un tema que estoy relacionando mucho con la fe cristiana, pues no me he atrevido todavía a dar una conferencia ya específicamente del tema, ¿verdad? Pero espero cuando tenga el libro, pues ya hacerlo, ¿verdad? De manera pública. Y hay algo que es lo más importante de todo el tema, que no me enfoqué en eso en la charla porque teníamos poco tiempo, pero ahora en estos últimos minutos les puedo compartir y es que en realidad también cuando hablo de emprender con fe y superar el valle de la muerte, es una analogía de el tema que es realmente importante y es que solamente con la fe en Cristo podemos superar la muerte, ¿verdad? Porque eso fue lo que Él nos vino a dar, ¿verdad? Vida eterna. Entonces, parte de todo esto también es reflexionar en que, como les decía, el camino de la fe y el camino de emprender están muy relacionados, eh, solamente que uno es espiritual y el otro es de negocios, pero realmente quienes buscamos servir al Señor con todo nuestro corazón, experimentamos muchas veces esta misma curva de aprendizaje o valle de la muerte, ¿verdad? Pero sabemos pues que somos vencedores en Cristo, ¿verdad? Porque Él dio su vida por nosotros y murió, ¿verdad? Para que no solamente pudiéramos tener el perdón de nuestros pecados, sino también el superar la muerte y alcanzar la vida eterna, ¿verdad? Que es lo que Dios nos ha prometido a través de la muerte y resurrección de su Hijo. Así que invitarlos, ¿verdad? A quienes sean creyentes y a quienes aún no lo sean, a meditar en esta verdad tan importante, ¿verdad? Y realmente, pues pensar si aún, si es que ya hemos, ¿verdad? Entregado nuestra vida a Jesús, porque realmente es la mejor decisión que podemos tomar en nuestra vida y que a partir de ahí saber que por los siguientes años, ¿verdad? Como hablábamos, pues Dios va a ir desarrollando un carácter en nosotros mismos y que ese carácter nos va a ayudar a ir cumpliendo el propósito que tiene Él para nuestra vida. Tal vez nosotros, a diferencia de los sueños que planteamos en un negocio, no lo tenemos tan claro al inicio, pero Él tiene ese propósito marcado para nuestra vida y con el tiempo nos lo va a ir mostrando, ¿verdad? Entonces, es una experiencia muy importante, la más importante, ¿verdad?, de la vida y además muy agradable, buena y perfecta, ¿verdad?, como dice la palabra. Así que gracias por acompañarnos. Espero que les haya gustado el tema. Eh, y si alguien pues desea seguirme, les comparto, ¿verdad? Me pueden encontrar en redes sociales como Diego E. de León. Estoy así en Instagram, en Twitter, en LinkedIn, en todos. Aquí se los voy a poner. Y Y con mucho escríbelo ahí en gusto, el pues. chat, Diego.
Ajá, eso estoy haciendo. Así, Diego E. de León, y con mucho gusto pues podemos compartir un poco más entre todos. Así que Dios les bendiga. No sé, Rubén, perdón, solo me quedó una duda. ¿La oración final la ibas a hacer vos o No, nos no, decías que te era? doy ahí Ok. te doy ahí la oportunidad, por favor. Ah, bueno, Para está cerrar. bien. Sí, Entonces, gracias. antes de despedirme, vamos a hacer la oración. Si desean, pueden cerrar sus ojos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos diste de compartir experiencias y conocimientos, Señor, pero sobre todo de compartir el amor que tú tienes por nosotros. Gracias, Padre, porque tú sabes cuánto te necesitamos y por ello enviaste a tu Hijo Jesús a dar su vida por nosotros, a morir en la cruz para el perdón de nuestros pecados y lo resucitaste al tercer día para darnos la vida eterna. Pero además, Señor, enviaste tu palabra, la cual edifica nuestros corazones, edifica nuestra alma, reconforta nuestros corazones y nos permite seguir caminando en este camino al que nos has llamado conforme al propósito que tienes para cada uno. Te pedimos por la vida de cada una de las personas que nos han acompañado en esta noche, por la vida de sus familias, que tu paz y tu gracia, Señor, abunden en ellos y que puedan seguir adelante caminando junto a ti, siendo de bendición para muchas personas. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre santo de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias. Gracias a todos. Gracias por su participación. Diego, te bendecimos también y que Dios guarde no solamente tu casa, tu familia, este año que sea de mucha bendición. Y vamos a estar al pendiente ahí. Qué buena noticia la que nos diste acerca de tu libro, ¿verdad? Así que vamos a estar al pendiente de cuándo va a ser la publicación y si no vemos, vamos a estar ahí apoyando y presionando para que salga luego, ¿verdad? Muchas gracias. Que Dios les bendiga y gracias. Estoy para servirles. Feliz Gracias, noche. gracias a todos y recuerden estar ahí al pendiente del chat. Van a estar recibiendo información ahí a los que se inscribieron por medio del correo y también sigamos ahí a Diego y por qué no darle un like ahí para seguirlo en sus redes. Dios les bendiga y en una próxima ocasión nos vamos a estar saludando. Hasta luego. Adiós.